Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, muchas gracias por la invitación. Encantado. Oh, qué gusto tenerte nuevamente por aquí para que platiquemos de algunos detalles más, pues retomando aquí el tema de las finanzas. Entonces nada más para introducir nuevamente tu currículum. Es candidato a doctorante en Ciencias Económico-Administrativas. Entonces, bueno, pues una persona sumamente preparada en la parte del área de finanzas. Somos compañeros en la maestría. Entonces, bueno, muchos años de experiencia que has tenido en el área, en el ramo. Entonces, bueno, pues la idea es que nos compartas un poquito de tu expertise y tus conocimientos de finanzas. Hombre, encantado. Sí, un poquito de estudio y cuando estábamos en la maestría. Pero bueno, Claro. ahora sí que a tus órdenes. ¿De Perfecto, qué, pues de qué platicamos? muchas gracias. Mira, la idea es aprovechar tu expertise y tu conocimiento. Entonces, si nos puedes platicar sobre la importancia del uso de los estados financieros para las empresas, Ujú. pues Claro que adelante. sí, ¿no? Gracias, encantado. Pues mira, partiendo de una pequeña diferencia entre las finanzas y la contabilidad, a grosso modo la contabilidad es el registro de cualquier hecho económico que se realiza en la empresa. Entonces, la suma de todos esos hechos económicos se conjugan en documentos formales y especializados que se llaman estados financieros. Y nosotros los analistas financieros los tomamos para ver qué información nos da, no desde el punto del registro, sino desde el punto para la toma de decisiones y empezar a planear un poco en cómo se van a ver a futuro o cómo se podrían llegar a ver a futuro. También aquí algo bien interesante, los que predecimos nos equivocamos un día sí y un día también, pero la idea no es llegar al 100% de estas predicciones, sino tener un marco de referencia sobre qué tan lejos estás de estas predicciones e ir tomando decisiones en consecuencia de esa cercanía o de esa lejanía, ¿no? Porque al Claro, final no es lo mismo decir, hoy estoy al 90% de lo que había planeado, a estoy al 40% de lo que había planeado. Entonces, eso te ayuda para decir, pues voy muy lejano o voy muy cercano y tomar las consecuencias y tomar las decisiones pertinentes sobre esta medición que estamos haciendo. Entonces, para eso son importantes los estados financieros porque parte del análisis fundamental que se realiza en las empresas es a través de los estados financieros, en lo que están haciendo y el cómo se ven sus índices a través del tiempo. A través del tiempo se llama análisis horizontal y a través del mismo año en proporciones se llama análisis vertical. ¿Eso para qué nos sirve? Para decir, oye, ¿qué porcentaje de tal índice es sobre las ventas? Oye, ¿qué porcentaje se incrementó un año al otro? Oye, ¿qué porcentaje disminuyó de un año a otro? Y eso te sirve para decir, oye, ¿vamos bien? Encontrar una causa o vamos mal y actuar en consecuencia de ese decremento, porque correcto. generalmente un decremento viéndolo estrictamente así, no es bueno, pero se debe a varios factores. Entonces, para decirle, ponerle etiqueta de malo, y es cuando necesitamos ver más información para decir, ah, bueno, sí es malo o es consecuencia de agentes externos que no se pueden controlar. Uno de ellos es, por ejemplo, la pandemia. Entonces, si nosotros hubiéramos visto en 2019 las proyecciones de 2020 hubiera sido un escalamiento normal a la tendencia que ya traían las empresas. Llega la pandemia, todos los índices tienden a bajar, a excepción de algunos mercados, como por ejemplo las ventas por internet, que se fueron por los cielos, pero empiezas también a entender eso. Oye, si tus ventas si las ventas de estas empresas que venden por internet iban a crecer algo escalonado, pues dieron un salto muy fuerte debido a la pandemia. Otras iban a crecer y dieron un escalonado fuerte hacia abajo, pero por el tema de la pandemia. Y eso nadie lo pudo haber pronosticado, aunque algunos digan, es que lo tenían que haber pronosticado. La verdad, pensar que se va a acabar el mundo no es parte de nuestra chamba, ¿no? Claro, Creo que a lo mejor ya lo podemos ver, pero es como en Puebla, ¿no? En Puebla seguramente Volkswagen tiene un plan para actuar en consecuencia si explota el Popocatépetl, pero seguramente no lo tienen como para que pase el próximo año, ¿no? Entonces, claro, claro. para eso nos empiezan a ayudar los estados financieros a través de los números, ¿no?
Perfecto, pues muy interesante. Entonces, sobre todo la importancia, la relevancia y el uso. Entonces, es una herramienta que tenemos que emplear sí o sí en el tema de las empresas. Sí o sí, es vital su importancia. Oye, ¿y nos puedes comentar algún caso práctico que nos quieras compartir? Sí, claro, por supuesto. De hecho, el año pasado, en el más o menos por marzo, antes de que saliera los resultados de 2020 de Pemex, yo escribí un artículo como de 6, 7 hojas. Entonces, yo explicaba ahí la tendencia que se veía viendo de Pemex. Entonces, podemos empezar muy técnicos con el tema de las ventas. En general, Pemex vende bien. En tamaño de ventas, es la empresa más grande a nivel México. En año de 2019 era 3 veces el tamaño de Cemex y casi 5 veces el tamaño de Bimbo, nada más para ponerlos en contexto. Claro. ¿Sí? Entonces tenía una tendencia de ventas más o menos que iba sobre el 1.6 2018 billones de pesos, 1.4 billones de pesos 2019, pero después de 2020 los resultados dicen que ya tiene abajo de 1 billón de pesos de venta. Entonces, Okay. se ve ese efecto de la pandemia, que sí es gran parte de la pandemia, pero no exclusivamente la pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos decir eso? Cuando vas bajando en el estado de resultados y dices, bueno, ya vi las ventas. A ver, el costo de ventas, ¿no? El costo de ventas, ¿qué significa? Pues básicamente es lo que te cuesta lo que vendes. ¿Qué vende Pemex? Vende gasolina, vende petróleo, vende servicios relacionados al petróleo. Pero cuando ves la proporción de las ventas y el costo de ventas y ves que las ventas empiezan a ser chiquitas, en comparación, por ejemplo, ¿a quién? Pues empresas del mismo rubro, empresas extranjeras eficientes, Chevron, Exxon, Excel. y dices, oye, pues ahorita no tengo el dato de la proporción, pero si más o menos, básicamente se vería así con Pemex y se vería así con Exxon y con Chevron, pues dices, oye, se dedican a lo mismo, pero una tiene los costos más grandes y otra los costos más chicos, Sí. pues algo están haciendo mal, ¿no? Y luego cuando sigues bajando en el estado de resultados, llegas a los gastos y tienes la misma proporción, ¿no? Oye, se empiezan a ver muy grandes en Pemex en comparación de estas empresas extranjeras y dices, pues Pemex está siendo eficiente en su operación, ¿sí? Un dato que sí tengo muy fresco es básicamente que en el 2019 Pemex tenía 125,000 empleados, más o menos, y en comparación Chevron y Exxon, pues tenían una plantilla laboral 3 veces menor o casi 2 veces menos. Es decir, si Pemex tenía 125, Chevron tenía 75,000 y Exxon tenía 40,000, ¿no? Y lo que se encuentra con un pequeño análisis de eficiencia, es decir, cuánto más o menos generaría cada empleado de Pemex y cuánto más o menos generaría cuánto empleado de estas empresas, pues dices, oye, el empleado de Pemex genera 5 veces más, 5 veces menos que una empresa, y casi 7 veces menos que el de la otra empresa. Dices, oye, pues entonces, no nada más es el precio internacional del petróleo, no nada más es la pandemia, es una ineficiencia operativa. ¿Por qué? Porque tienes 2 veces más o 3 veces más de la plantilla laboral de lo que tus pares internacionales que se dedican a lo mismo tienen, ¿sí? Entonces, si terminas de bajar en el estado de resultados, ves que Pemex históricamente, pues vamos, se le quita o se le exige que pague impuestos, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le exige demasiado, y entonces si tú generas cierto nivel de utilidad antes de impuestos y llega Hacienda y te cobra más de lo que generaste, pues realmente empiezas a caer en una pérdida. Y Pemex tiene pérdidas históricas desde que yo tengo memoria, desde el 2003, 2004, no es cierto, desde el 2000, y solo hubo un año que tuvo utilidad, creo que fue el 2003 o el 2006. Entonces, dices, es una empresa que históricamente es perdedora por la carga fiscal y por las ineficiencias. ¿Qué pasa? Tú sabes que una empresa, a través de sus utilidades, reinvierte en ella misma, ¿no? Pemex, viendo un poquito el balance de Pemex, pues es una empresa que tiene alto grado de activos fijos. Tiene pozos petroleros, tiene fierros para operar estos pozos, tiene las que están en el mar, las plataformas que están en el mar extrayendo petróleo. Y cuando ves un decaimiento a través del tiempo de activos fijos
y ves una pérdida incrementándose a través del tiempo en estado de resultados, dices, "Y Pemex no invierte en Pemex". Entonces, los fierros que tiene, la herramienta que tiene, las plataformas que tienen, pues empiezan a ver muy afectadas por el deterioro del tiempo y empezamos a tener problemas como lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Oye, se incendió esto, oye, explotó esto, oye, esto. Y eso es básicamente falta de mantenimiento. Yo te podría decir que en los últimos 5 años el decrecimiento de los activos fijos ha ido más o menos a razón del 20%, Ok. hasta 2019, y en 2020 tienen exactamente el mismo nivel. Ya no bajaron, pero siguen sin aumentar. Entonces, cuando te dicen, oye, es que estamos invirtiendo en la refinería o en esas refinerías, está bien, está bueno el proyecto, de entrada se escucha bien, pero cuando no recuperas el nivel que tenías hace 5 años, pues no está tan bien. Lo pones en contexto y empiezas a decir, qué bueno que estás haciendo eso, pero no es suficiente. Entonces, estos son algunos ejemplos. A mí me encanta Pemex porque desde el análisis de estados financieros es una empresa típica, es una empresa que opera con pérdida y su balance general está, su capital contable es negativo. O sea, realmente una empresa privada no podría operar así. ¿Por qué opera Pemex así? Básicamente porque tienen el aval del gobierno federal y en teoría, lo que te dice la teoría es que el gobierno nunca va a quebrar. Entonces, ¿qué hacen los prestamistas de Pemex? Le prestan, pero siempre va con una firma del gobierno federal. Entonces, ¿qué pasa? Le siguen prestando, sigue siendo la empresa más endeudada del mundo o de las 3 más endeudadas del mundo y pues no se le ve el cambio de tendencia. Y un dato más importante ya fuera de Pemex, pero relacionado, es que parte del presupuesto federal histórico va en los últimos 10 años, de la década de 2010 a 2020, parte del presupuesto va de entre 20 y 40% es de esta carga fiscal que se tiene Pemex. Entonces, si quieres sanear Pemex, te tienes que amarrar el cinturón en el gobierno federal y desde hace 10 años nadie lo ha hecho. Entonces, tienes una serie de problemas, no nada más operativos, sino políticos y de Claro. presupuesto, que la realidad es esa, ¿no? Es como decir, eh, a mí si me dijeran, oye, ganas 10 pesos, ahora vas a ganar 8, pero vas a ser eficiente, pues de entrada no me gusta, ¿no? Y lo mismo los gobiernos, cualquiera de estos, dicen eso, oye, tu presupuesto es de 10, te lo voy a bajar a 8 para que saneemos Pemex, dicen, no, espérame, yo tengo que operar con mis proyectos que tengo en la agenda, entonces se vuelve una serie de problemas. Y si le agregamos el sindicato, que ya es tema de recursos humanos, podemos decir que Pemex no tiene solución para el próximo año o para los próximos 2 años. Entonces, es interesante atacarlo desde los estados financieros. Claro, no, y mira, muy interesante la información y el desglose que estás comentando, porque realmente, bueno, pues los números no fallan, ¿no? Al final del día es una estructura numérica donde te dice ganaste, perdiste, ¿cómo estás? Tan, tan. Entonces es fría y objetiva. El punto aquí de lo que estamos viendo con el tema de la pandemia es precisamente la implementación de las herramientas que existen, o sea, el tema del uso de las finanzas, la importancia de las finanzas para las empresas. ¿Para cuál? Para todas. El aspecto de la eficiencia, o sea, el tema de ser competitivo hoy en día ya no tienes fronteras, o sea, la frontera ya no está ya no es geográfica, ya hoy en día ya se rompió. Entonces, si quieres existir y competir, necesitas eficiencia, es decir, necesitas ir metiendo en tus procesos, en tu ADN de tu empresa, todas las herramientas que te hacen ser eficiente. Y para eso, para poder ser eficiente, pues necesitas herramientas tan útiles y tan completas como los análisis, los estados financieros, el tema de la implementación de los indicadores de desempeño, el tema de Lean, ¿no? O sea, el tema de la manufactura esbelta. Entonces, eso es lo que te va dando la capacidad de ser, uno, de seguir existiendo y dos, de competir, ¿no? Claro. Porque, o sea, de repente te encuentras empresas altamente eficientes donde te están midiendo minuto a minuto la productividad, la eficiencia, el desempeño, y con indicadores, y le estamos sumando la inteligencia artificial, que hoy en día ya te puede dar todas las mediciones que quieras en todos los rubros. Entonces realmente se vuelve una disparidad en cuanto a las empresas altamente tecnificadas contra empresas muy pobremente eficientes, y muchas de ellas ni siquiera tienen cosas tan básicas como una administración financiera real,
donde están midiendo su resultado, su desempeño. Entonces sí se vuelve muy complicado el tema de no tenerlas. Y bueno, pues es un tema sumamente extenso. Por el tema del tiempo, de lo que nos permite la plataforma, pues tenemos que parar el video. Muchísimas gracias, Charlie, por la información, por tu tiempo. Y bueno, pues en breve estamos grabando un nuevo video con más información sumamente interesante. Gracias, ya sabes, yo encantadísimo. Un placer reencontrarte y pues a la orden, mi estimado. Gracias, un abrazo.